dejará de ser una presunción. El Estado actuó de manera impecable, rápida, él fue presentado en el tiempo oportuno y bueno, ahora está recluido en la cárcel de Santa Ana. En el caso anterior que tú me mencionabas, de los jóvenes del 23 de enero que aparecieron en Katia, desde el primer momento hablamos con el 6CPC, con los familiares, aclaramos, porque los propios familiares nos dijeron que no eran estudiantes universitarios, independientemente, estamos hablando de un crimen abominable, claro. Los mataron, pero se había dicho que eran estudiantes universitarios, que así habían sido presos por el SEBIN, que el SEBIN los soltó para que los ajusticiaran. Ninguna de esa versión inicial fue correcta, fue verdadera. El 6CPC tiene muy adelantada ya el móvil, e incluso el grupo que actuó criminalmente contra de estos dos jóvenes, uno de ellos era comerciante, otro desempleado. ¿Qué es lo importante aquí? Bueno, que pronto se ve ya, y creo que va a ser noticia, quiénes fueron los responsables y se castiguen. Ahora, mi reflexión que te decía como segunda línea, yo veo que cuando hay una actuación indecorosa por parte de alguna autoridad del Estado, el Poder Público Nacional en pleno sale a condenar ese hecho violento, procede a detener a los responsables y a castigarlos, pero cuando del lado opositor hay manifestaciones violentas que tienden, como ocurrieron en los actos terroristas llamados las guarimbas, matar guardias nacionales, murieron 6, matar 4 funcionarios policiales, matar motorizados a través de guayas que fueron colocadas por estos manifestantes violentos, matar a un fiscal del Ministerio Público a través de una barricada que se colocó en un sitio por manifestantes encapuchados. Tú no ves una condena por parte del sector opositor de acciones como esa. Entonces yo creo que hay un doble rasero. Si tú condenas la violencia, la condena de donde venga. Estos días leía una declaración de la mamá de Geraldine Moreno, decía que el crimen había quedado impune. Atribuido a unos guardias nacionales. En el caso de los asesinos de Geraldine Moreno son 2 guardias nacionales que están presos. Están presos, están recluidos en un lugar que determinó el tribunal. En el caso de Basilda Costa, lo mató un SEBIN, un funcionario del SEBIN, está preso. El autor material de ese horrendo crimen está preso. Nosotros hemos actuado en todos estos casos, hemos creído conveniente dar una clara e inequívoca, porque creo que ese es el deber constitucional de los poderes públicos, de apoyo a los derechos humanos. Yo he sentido, y te lo digo con toda amistad, Carlos, porque contigo me une una amistad pues personal de décadas. He sentido ese mismo espíritu en mis compañeros de los poderes públicos nacionales. Es decir, son gente vinculadas al humanismo, desde el presidente de la República a los jefes del Poder Legislativo, Diosdado Cabello, a Gladys Gutiérrez, a Luis Ortega Díaz. ¿Por qué? Porque ¿quién puede a estas alturas de la vida, violándose algún derecho humano, decir que eso es una acción correcta? Ahora, en el pasado yo vi mucha impunidad, Carlos. Es verdad que tú nos dabas aperturas en la prensa, y José Vicente Rangel también en su programa de Televen en los años 90, y uno que otro medio que veía positiva nuestra actuación, pero a nivel judicial había mucha impunidad. Por ejemplo, los casos del 27 de febrero. Estamos haciendo este programa a pocas horas de haberse conmemorado un hecho criminal donde 3.000 personas fallecieron a manos del ejército, por órdenes de Carlos Andrés Pérez, ejecutado por el ministro de la Defensa, Héctor del Valle Aliegro, y ningún ministerio público y ningún poder judicial durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez y de Caldera ordenó detener a los culpables. Ahora, te pregunto, estamos hablando ya de un hecho... que fue un hecho que conmocionó a América Latina. La masacre conocida como el Caracazo. Y que hubo investigaciones sobre eso, ¿no? Ninguna investigación hubo, nada. No hay presos. Saúl Ron, que era un juez de la época, quiso investigar las fosas comunes de la peste, porque ahí fueron lanzados los cadáveres y lo destituyeron del Poder Judicial. ¿Cuándo se reabrió el caso? Cuando el presidente de la República, Hugo Chávez, ordenó que se reaperturaran y comenzaron a imputarse una serie de personas y a repararse los daños. Entonces, es bueno recordar ese comportamiento de doble rasero, de hablar ahora de derechos humanos, personas que estuvieron en el gobierno hace unas décadas y que no los respetaron, y que ahora pretenden levantar una bandera que ellos arriaron, que ellos mancillaron. Esa es una confrontación que existe a nivel político y todo aquí se politiza. No es estadal. Pues, yo te estoy hablando como funcionario del Estado, no tengo militancia partidista. Tú sabes muy bien que para optar la Fiscalía ha dicho que está investigando todo eso, ¿no?
Pero por supuesto, pero te estoy hablando de que en los años 90, cuando ocurrieron los hechos, a finales de los 80 y todo el 90, no hubo una actuación del Estado para actuar en contra de los que masacraron en Cantaura, 24 personas muertas bombardeadas por aviones Canberra y Bronco. El ejército los masacró en una llamada Operación Tenaza y no hubo culpables. En Yumare tampoco hubo culpables. En el Amparo tampoco hubo culpables. Nunca se responsabilizó a nadie. En el Amparo hubo juicio y hubo presos ahí. Pero los liberaron luego. Les dieron órdenes, tribunal, beneficios. ¿No? Mira, los asesinatos. Incluso el señor Camejo Arias creo que era... Si tú me permites... Pero recuerda lo que dijeron las autoridades en aquel momento. Son bandoleros, son guerrilleros de la FARC y ellos fueron enfrentados por las Fuerzas Armadas y por lo tanto algo así como que se justificó el enfrentamiento. ¿Qué terminó siendo? Falsos positivos, es decir, no eran guerrilleros, eran pescadores. Al final hubo un juicio, para ser objetivo, hubo un juicio y hubo presos, ¿no? Hubo un juicio donde los presos los liberaron, Carlos. En Cantaura no hubo ningún preso, en Yumare no hubo ningún preso, en el Caracazo no hubo ningún preso. Entonces, yo quiero llamar la atención de lo que es actuar de manera responsable en el discurso de derechos humanos ayer, hoy y mañana, y tener una misma línea. ¿La misma línea cuál es? No se puede tolerar ninguna violación a derechos humanos, sea esta cometida por el Estado, por las transnacionales, que también pueden violentar derechos humanos, o las empresas privadas contra sus trabajadores. En ese caso, la Defensoría del Pueblo trata de ampliar su radio de acción. No son solamente los derechos civiles, los derechos humanos, también son los derechos sociales. Nosotros hemos buscado un método que son las mesas técnicas de trabajo para mediar en conflictos a favor de nuestros usuarios. Por ejemplo, hemos firmado acuerdos con las aerolíneas para que no atropellen a los usuarios, no se respeten, por ejemplo, los horarios de salida, no se den los robos de los equipajes, castiguen y sancionen penalmente a los que hagan sobreventa de boletos, y eso se firmó con 18 aerolíneas. También hemos hecho mesas técnicas de trabajo por el tema del abastecimiento en las comunidades, hemos hecho mesas técnicas por los servicios públicos. Es decir, yo quiero llamar también un poco la atención de que los derechos humanos no son muy amplios, deben ser todos atendidos y no solamente y exclusivamente los derechos civiles. Por aquí veo un informe que dice Charanzova, Venezuela podría ser líder en violación de derechos humanos. Eso es una diputada checa. ¿Tuviste esa relación? Pero imagínate tú caer ahora en ese tipo de afirmaciones sensacionalistas. Eso es totalmente falso. Yo lo veo como un hecho desmedido. El Defensor del Pueblo pide pena máxima para asesinos de Kluber Roa. Así lo he dicho. Él merece la pena máxima. Ahí no debe haber intermediación de... Yo creo que él actuó con premeditación. Él actuó con alevosía, él actuó con ensañamiento y obviamente será el tribunal, ¿no? Hablando de derechos humanos, yo estaba leyendo también una declaración de la esposa de Ledesma y denuncia que durante el allanamiento a la oficina, la gente del SEBIN, que lo voy a detener, lo golpeó, lo atropelló. ¿Esos procedimientos son legítimos? Si eso ocurrió o no ocurrió, ¿tú has investigado eso? A un receso te hago la pregunta. ¿Cómo no? El anonimato no perdurará. No se mueva. ¿Quién eres? Haga exactamente lo que le digo. Buenos días, Adriano Ferrer. Te estaba esperando. La Impostora, este lunes a las 9 de la noche por Televen, tu canal. Repuestos, problema público nacional. No se consiguen los repuestos. Cuando se consiguen los repuestos, están demasiado caros. Familia.